conjunta de la Real Academia de Medicina y Cirugía y el excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de Cádiz para una mesa redonda que tratará sobre la medicina al final de la vida. Tiene la palabra, en primer lugar, doña María del Carmen Sebastián en Marfil, a mi derecha, vicepresidenta primera del Colegio y académica correspondiente de esta corporación para la presentación de la mesa redonda y de los intervinientes. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a la Academia por permitirnos estar aquí para presentar este grupo y de luego a todos ustedes por asistir. Nuestro objetivo, pues, haceros cómplices de nuestras actividades, de todo lo que nosotros pensamos que se puede hacer en un momento que es el final de la vida, y eso nos toca a todos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Los médicos siempre hemos tenido claro que aunque el ejercicio de nuestra profesión tenía limitaciones a la hora de curar y a veces a la de aliviar, siempre debíamos estar al lado del enfermo para proporcionarle cuidado y consuelo. La obligación que tienen los colegios de médicos de velar porque los miembros de la sociedad reciban una atención médica adecuada debe ser, tal vez, más patente en la fase del final de la vida, cuando somos más vulnerables, cuando al enfermo se le agotan todas las expectativas y precisa de una atención y cuidados que no solo pasan por los físicos, sino también por los existenciales. A finales de 2020, con motivo de la celebración de la Mesa del Voluntariado, cuyo tema central giraba en torno al voluntariado con las personas al final de la vida, el doctor Fernando Carmona, que estaba entre los asistentes, me hizo partícipe de una idea que consistía en crear en el Colegio de Médicos de Cádiz un grupo de trabajo que intentara dar respuesta a las preocupaciones, demandas y aspiraciones de todas aquellas personas que en esa etapa, por la que hemos de pasar todos, ven que no solo disminuye su calidad de vida, sino que también aparecen otra serie de preocupaciones y anhelos fuera de los problemas físicos, que en muchas ocasiones producen desconcierto, ansiedad o depresión. A mí personalmente me pareció no solo una idea interesante e importante, sino que como el Colegio de Médicos debería involucrarse, ya que este grupo de trabajo podría cubrir un hueco de formación y sensibilización que a veces las instituciones no contemplan en su totalidad. Como vicepresidente del Colegio de Médicos de Cádiz, transmití la idea a nuestro presidente, el doctor don Juan Antonio Repeto, que lo aceptó sin reparo. Así, en pocos días, se constituyó el equipo. El trabajo en equipo es siempre muy importante en medicina, bueno, en todos los sitios, ¿no? Pero en medicina a lo mejor es el que más conocemos y consideramos que es fundamental. Pero es mucho más importante en la medicina aplicada al final de la vida, porque tiene que ser multidisciplinar. Si el elemento de consideración es el paciente y su entorno familiar y cercano, todo el conjunto precisa no solo de atención a los problemas físicos, sino también a los problemas sociofamiliares, a los psicoemocionales y a los espirituales. Desde el CONCADI somos conscientes de que es una experiencia pionera en España y creemos que nuestro deber es apoyar a este equipo que se constituyó el día 15 de marzo de 2021, 3 meses después prácticamente de la Mesa de Voluntariado, dando sede y cobertura al mismo para que ese lugar donde puedan reunirse los miembros del equipo, también los pacientes y familiares y desde luego la sociedad en general pueda acudir así y reflexionar, intentar dar respuesta a todos esos interrogantes que se plantean. Pues muchas gracias y doy la palabra al doctor Fernando Carmona. Él es el coordinador del grupo de trabajo, él es médico internista, además es encargado de cuidados paliativos en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Gracias, Fernando. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Reitero mi agradecimiento a la Academia por la invitación. Cuando uno entra aquí, creo que entró un par de veces o 3 después de terminar la carrera, allá en el año 96, pero la primera imagen que se me viene ha sido en el año 2007, cuando leí mi tesis doctoral. Evidentemente ahí me ha surgido ya una serie de palpitaciones, sudor interior, haciéndome recordar aquel momento en el que el profesor Girón estaba también de presidente del tribunal y me hizo una pregunta, como corresponde al terminar de leer mi tesis, pero bueno, que la recuerdo la pregunta. En fin, que agradecido de estar aquí, creo que es un sitio que merece, bueno, pues por supuesto que todo el respeto y toda la gratitud y todo con la consideración por poder presentar el grupo de trabajo
y sobre todo presentar esto a lo que uno se dedica desde hace ya muchos años, que ha pasado de ser una profesión, y yo creo que todos compartimos, a ser una vocación como médico y como médico internista de cuidados paliativos. Acompañar a la persona al final de la vida siempre digo que es un privilegio a la persona y a los familiares. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa y nos trae aquí. Y quería compartir con vosotros que a lo largo de la historia, ciertamente, el hombre se ha preocupado por atender el final de vida de sus congéneres. Si bien es cierto que habitualmente la medicina ha centrado su forma de atención en el prevenir y curar a toda costa, desde mediados del siglo XX, paliar las consecuencias de las enfermedades y la atención a la persona al final de la vida se ha planteado como una necesidad. Así, en torno a los años 50, en el Reino Unido, por medio de la dama Cicely Saunders, nace lo que consideramos los cuidados paliativos modernos, también conocido como movimiento hospice. Desde entonces, esta rama de la atención médica ha ido creciendo y extendiéndose en todo el mundo, iniciándose en nuestro país en los años 80 y posteriormente en Andalucía, en nuestra tierra, alrededor de la década de los 90 del siglo pasado. Como veis, tiene muy poquito tiempo. Con la medicina paliativa pretendemos ofrecer una atención a la persona al final de la vida de forma integral. Ese es uno de los grandes conceptos que siempre mencionamos cuando hablamos de cuidados paliativos. En todas sus dimensiones, la físico-biológica, la sociofamiliar, la psicoemocional y la espiritual. Son las cuatro grandes columnas, las cuatro grandes dimensiones a las que siempre hacemos referencia. De ahí esa integralidad. Por este motivo, en muchas ocasiones también decimos que la unidad a tratar es el paciente y la familia, otro de los grandes conceptos. La atención integral en las cuatro dimensiones, la atención al paciente y a la familia, y esto, como imagináis, solamente se puede hacer con un adecuado trabajo en equipo, que ya Carmen lo ha comentado. Esta mesa es un reflejo de lo que realmente es la atención a los cuidados paliativos, un trabajo en equipo. Y cuando digo trabajo en equipo, no solamente me refiero a profesionales de la medicina, en el que muchas especialidades pueden intervenir, me refiero también, por supuesto, a otros profesionales sanitarios, enfermería, auxiliares, celadores, pero ampliamos incluso más, voluntarios, psicólogos, trabajadores sociales y yo diría que la sociedad en general. Todos tenemos que estar involucrados y acompañar al final de la vida. Esto es uno de los grandes objetivos que pretendemos y que además descubrimos cuando nos dedicamos mucho tiempo a esto. No puede quedar simplemente en una atención médica, debe abarcar mucho más por esta atención integral que comento. Al abordar todas las cuestiones que surgen en esta situación al final de la vida, debemos saber dar respuesta a cada una de ellas. Son cuestiones interrogantes que se hace la persona, pero también sus seres queridos, los profesionales que se encargan del acompañamiento y, en definitiva, como decía, toda la sociedad. Nos referimos, por supuesto, a controlar sus síntomas físicos, ya sea el dolor, ya sea náusea, apnea, en fin, lo que vamos conociendo, pero también, y no menos importante, sus miedos, esperanza, las cuestiones trascendentales que son tan importantes y que surgen en este momento, por el que pasaremos todos, las problemáticas y las dudas familiares, los conflictos propios que tiene esta etapa de la vida. Como decía, desde esta perspectiva se hace necesario, por tanto, el trabajo en equipo y tener espacios o estructuras donde acudir y reflexionar para intentar dar respuesta a estos interrogantes y necesidades, o al menos acompañar en esta etapa crucial de la asistencia a la que todos estamos llamados. Es una experiencia pionera, sinceramente, la que tiene el Colegio de Médicos. En ningún colegio de España sabemos que se está realizando en este grupo de trabajo. Experiencia pionera. Y es de agradecer, por tanto, que nuestro Colegio Oficial de Médicos sea o disponga de este espacio donde los profesionales, los pacientes, los familiares y la sociedad en general puedan dirigirse para intentar dar esa respuesta a las necesidades que surgen. Ese espacio sea un lugar de reflexión, de debate y asesoramiento desde donde se dé a conocer lo que son los cuidados paliativos y la mejor atención al final de la vida. Se orienta sobre ello, se compartan inquietudes y se da a conocer la diferencia tan clara entre aquellos tratamientos y cuidados que se emplean con otras acciones que no son propias del ser humano ni de la medicina y que también están relacionadas con el final de vida. Con
Con esto, deciros que el 15 de marzo de 2021 se constituye el grupo de trabajo. 15 de marzo, las IDUs de marzo. Qué casualidad que también es cumpleaños de mi hija Marta. Se constituye el grupo de trabajo bajo la denominación de Medicina y Final de Vida, con su sede, por supuesto, en nuestro Colegio Oficial de Médicos. Constituido por las personas que nos encontramos ahora aquí, a las que se añade el profesor José Juan Bosco López, que en este momento me pide que lo disculpe, está en Madrid y no ha podido asistir. Es un equipo de trabajo formado por personas entre las que se encuentran profesionales de la medicina, expertos en cuidados paliativos, bioética, docencia, atención primaria, acompañamiento, difusión, medios de comunicación. Desde el inicio nos propusimos una serie de objetivos generales, entre ellos ofrecer desde el Colegio de Médicos un espacio divulgativo de información y formación a profesionales, estudiantes y sociedad en general sobre todos aquellos aspectos relacionados con el final de vida. También ser una herramienta para concienciar de que el acompañamiento al final de la vida de la persona en su plenitud nos concierne a todos. Pretendimos también ampliar y extender el campo de actuación de la medicina paliativa. Como veis, todos estos objetivos dentro de la atención, como decía, integral, y no nos cansaremos nunca de mencionar, desde la perspectiva físico-biológica, psicoemocional, sociofamiliar y espiritual, del paciente y la familia. Nos propusimos también diferentes líneas de acción para conseguir un mejor y un mayor conocimiento de lo que es la medicina paliativa, entre ellos pues, divulgar todo lo que es esta medicina, esta cultura paliativa, estos cuidados paliativos, formar, por supuesto, guías de orientación ante diferentes o posibles dilemas éticos que fueran surgiendo, necesidades que incluyen los diferentes aspectos relacionados con la atención en plenitud, que ya he comentado, acompañamiento en los dilemas que también los profesionales pueden encontrar en este ámbito del final de vida, orientación a la familia y al entorno de la persona que principalmente atiende al ser querido que se encuentra en esta situación final de vida, a la persona, al cuidador principal fundamentalmente, y como decía, difundir todas estas intenciones a toda la sociedad. Destinatarios, por tanto, profesionales de salud, médicos, enfermeros, auxiliares, trabajadores sociales, psicólogos, pacientes y asociaciones de pacientes, familiares y su entorno, la universidad, por supuesto, uno de los grandes objetivos que teníamos, hacer difusión en la universidad, tanto en medicina, el carácter que tiene multidisciplinar nos hace que tengamos el privilegio de poder contar o poder estar no solamente en la facultad de medicina, que por supuesto es lo que más nos atrae, sino también en la de enfermería, en la de psicología, en la de trabajo social, en todas las que pueden estar implicados. También son destinatarios las entidades y organizaciones con una actividad o convergencia en este ámbito de la medicina paliativa, organizaciones de voluntariado, sociedades científicas. Acciones, pues la verdad es que vamos ya por 2 años de trabajo y han sido muchas, las que algunas de ellas aparecen en las imágenes que estáis viendo. De entrada creamos una línea permanente de conexión y de acceso al grupo de trabajo en el Colegio de Médicos. Tiene un espacio propio de referencia en la web del colegio y un correo electrónico para consultas y sugerencias, de las que han llegado algunas, por parte sobre todo de personas de la sociedad que tenían dudas y que hemos intentado aclarar. También hemos conseguido tener sinergia con otros grupos de interés en este ámbito de la medicina paliativa. Por ejemplo, con la universidad, como decía, a modo de ejemplo el acto que tenemos hoy. Hicimos un certamen de cortometraje también con la Universidad de Cádiz, en colaboración con la Escuela de Salud Informorum de Enfermería. También hemos hecho numerosos actos en común. Con colegios profesionales, como comentaba, el nuestro, en medicina por supuesto, ya que es el origen de donde surge, pero también con el de enfermería y con el de psicología, con asociaciones de pacientes, con entidades que, ¿por qué no?, también pueden participar en este ámbito, como por ejemplo el Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, con asociaciones, como decía, de familiares y voluntarios, y con sociedades científicas, por supuesto, aquí mención especial la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, la Española de Cuidados Paliativos, y otra, la que especialmente uno le tiene especial cariño, que es Paliativos Sin Fronteras, que hace cooperación internacional en cuidados paliativos y con la que también colabora. Y una cuarta acción o bloque, la que después mi amigo Juan José comentará, es la difusión a todos estos ámbitos que he comentado, y a toda la sociedad en general.
Pues bien, en el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz se ha iniciado esta experiencia y, como decía, llevamos 2 años, con una respuesta muy positiva, organizándose el grupo de trabajo en principio en reuniones mensuales y posteriormente bimensuales. Y hemos conseguido programar al menos una actividad mensualmente relacionada con nuestro ámbito de actuación, ya sean los diferentes colectivos que mencioné antes. Creemos, por tanto, que se trata de una experiencia pionera, insisto en ese aspecto, pionera, muy positiva, tanto para el colegio como para los destinatarios, además de muy necesaria en nuestro día. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ciertamente, el Colegio de Médicos de Cádiz nos tiene acostumbrados a una labor de formación y de difusión notable, y es de agradecer al colegio el que haya incluido uno de los aspectos básicos. No solo atendemos a pediatría o a ginecología o a adolescentes o a adultos o a ancianos, sino que atendemos también a cualquiera de ellos en esta fase final de la vida. Antes de nada, darle las gracias al equipo por existir. Tiene la palabra a continuación doña Felicidad Rodríguez Sánchez, académico de número de esta Real Academia, secretaria de la Comisión Deontológica del Colegio Médico y vocal de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Hola, Benia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina, excelentísimos y ilustrísimos señores académicos, autoridades, vicerrectora, concejala, todo pues nuestro agradecimiento, mi agradecimiento particular a la Academia, a la Real Academia, por darnos la oportunidad al grupo de presentar un poco las líneas de actuación o lo que hacemos en este grupo de medicina al final de la vida. En concreto, mi papel en el grupo viene por mi vinculación a la Comisión de Deontología del Colegio, del Centro Colegio de Médicos de Cádiz, a la Comisión Andaluza y, como comentaba nuestro presidente, a la Comisión Central de Deontología de la OMC, de la Organización Médica Colegial, y dada la importancia que los aspectos éticos y deontológicos tienen en la atención al final de la vida. Uno de los principios fundamentales del ejercicio de la medicina, que conocen todos ustedes, que conocen todos los médicos y que está plasmado también en el Código de Deontología, es que nunca se abandonará a ningún paciente. Y ello, cuando estamos hablando de esos momentos tan especiales de final de la vida, cobra, en cualquier edad, cobra especial sentido. Y como los cuidados paliativos ocupan una parte fundamental del ejercicio médico, una misión del grupo es la de desarrollar, como comentaba nuestro coordinador, el doctor Carmona, el desarrollar actividades que promuevan lo contemplado, por un lado, obviamente, en el código, pero también en el decálogo del Observatorio al final de la vida de la Organización Médica Colegial. En definitiva, el compromiso de este grupo con los principios que se reflejan en ese decálogo y que inciden en que el desarrollo y la extensión de los cuidados paliativos representa una garantía para la correcta atención al final de la vida. Y esta un poco la clave, ¿no? Que efectivamente todas las personas tengan la garantía de que en un momento dado van a tener la atención médica, psicológica y no me voy a extender lo que comenta mi compañero, porque tienen derecho a ello. Y en este contexto, pues el grupo, a través de sus actividades, está comprometido, por un lado, por hacer ver la importancia de contar con los profesionales expertos en paliativos en la planificación de estos cuidados. Pensemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos en niños. No siempre estamos hablando de personas mayores, sino todas las edades. También intentar que las instituciones responsables asuman la relevancia que tiene la selección, la capacitación, la acreditación
y el reconocimiento de los profesionales médicos, pero también no médicos, de los equipos de cuidados paliativos. Ayudar en la coordinación entre las diferentes sociedades e instituciones científicas y los colegios profesionales implicados, como ya se ha comentado. Dar a conocer las necesidades de los profesionales sanitarios en materia de atención al final de la vida, profesionales no limitados solo a los que forman parte de las unidades de cuidado paliativo. De hecho, la medicina paliativa afecta a todo, y la atención al final de la vida afecta a todos los niveles asistenciales. Muy recientemente tuvimos una mesa redonda con la participación de atención primaria, donde se reflejó las dificultades que existen actualmente en este nivel asistencial con respecto a la atención de las personas en las últimas fases del ciclo vital. Ayudar también a fortalecer la confianza entre los ciudadanos y los profesionales sanitarios para una correcta atención de la vida, que tengan confianza en los equipos de cuidados paliativos, en los médicos que los atienden en esa etapa que forma parte también de la vida. Eso pone de relieve todas las actividades que creemos que son importantísimas de difusión dirigidas a la población general. Y, por supuesto, otros puntos importantes contemplados en ese decálogo es la importancia de la investigación en cuidados paliativos, teniendo en cuenta las especiales particularidades y dificultades por las especiales características de los pacientes, de su familia en estas situaciones. Pues, por ejemplo, estimulando la elaboración de TFM, de trabajo de fin de grado máster. Nosotros somos grado máster nivel 3 en este ámbito. Por ejemplo, ya se han presentado algunos, y no menos fundamental es favorecer y estimular la formación en cuidados paliativos. En el grupo se da mucha importancia a este aspecto en todas las fases de este continuo de la formación médica, que empieza en primero de medicina y se acaba con el final de la vida, de nuestra vida. Se trata de un decálogo sobre el que el grupo trata de poner su granito de arena a través de esas actividades de formación, de difusión y de discusión. Y por otro lado, desde el punto de vista de la deontología, la atención médica al final de la vida ocupa un peso muy relevante en el nuevo código de deontología. Como saben, los códigos de deontología, en nuestro particular, es el elemento clave en el sistema de autorregulación del que se dota una corporación profesional, en este caso la profesión médica, que tiene encomendada por la sociedad una serie de atribuciones propias en un campo determinado, en nuestro caso la medicina. Y esa encomienda que se le da a la corporación profesional, a la profesión médica, es con el objetivo de garantizar que las funciones propias las ejerce con responsabilidad y con las máximas garantías para el paciente. De ahí la importancia del código de deontología, dando sentido a la autorregulación de los colegios profesionales, porque en definitiva refleja el compromiso de la profesión con el paciente y la sociedad. En definitiva, un código que debe garantizar y exigir a todos el que se pueda dar una atención médica segura y de alta calidad, que debe asegurar la competencia del médico que presta la atención, su conducta profesional y ética, la protección de la sociedad y de los derechos del paciente y la promoción y mantenimiento de la confianza de pacientes, familiares y de la sociedad en su conjunto en la profesión. Pues bien, el nuevo código, aprobado por la Asamblea General y Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en diciembre del 2022, respondía a la necesidad de actualizar el código anterior, el código hasta entonces vigente. Por un lado, esa actualización era necesaria por la multitud de cambios derivados del avance científico y el desarrollo tecnológico, pero también porque estamos en un marco social en el que se pone de manifiesto el incremento de derechos y responsabilidades que afectan tanto a los pacientes como a los médicos. Hoy día, las interrelaciones, los pesos relativos, el equilibrio entre los principios clásicos de Beauchamp y Childress, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia,
ese equilibrio entre esos principios pues cobra una nueva dimensión y una realidad social en la que el paciente asume un protagonismo muy importante en la toma de decisiones. Y en la creación del código se trató de afrontar todos estos cambios manteniendo en esencia los principios generales basados en los valores universales de la medicina, que también fueron puestos de manifiesto por el Código Internacional de Ética Médica, aprobado por la Asociación Médica Mundial en la 73 Asamblea General celebrada en Berlín en octubre de 2022, un par de meses antes de que el Consejo General del Colegio Médico de España aprobase el nuevo código. Y uno de los capítulos más debatidos del código fue el capítulo 9, la atención médica al final de la vida. Ya de por sí es un capítulo muy relevante en el que en poco tiempo ha habido grandes cambios, rechazo al tratamiento, sedación paliativa, etcétera, y algo realmente fundamental en la última fase de nuestro ciclo vital. Y dentro de ese capítulo, el artículo que originó más debate, tanto en la Comisión Central de Deontología, en la elaboración de los distintos borradores, en las enmiendas y aportaciones presentadas por los distintos colegios de médicos, también por distintas asociaciones científicas, algunas también directamente por profesionales, y por supuesto los debates finales en la Asamblea General fue sobre el artículo 38.4 de ese capítulo 9. Dice textualmente, recuerden, el médico no debe provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Lógico que hubiera mucho debate, muchas discusiones, porque coincidió también con el debate tanto profesional que existía y existe como social, surgido a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia. En un primer borrador que se envió a los colegios se recibieron muchísimas aportaciones y alegaciones, muchas se incorporaron, otras hubo muchos debates y de hecho algunas de las más relevantes en este debate se mantuvieron, a pesar de que no se incluyeron en el borrador del código que se elevó a la Asamblea General, se mantuvieron vivas con objeto de que fuesen debatidas también, y lo fueron, en la Asamblea General de Presidentes. El hecho de mantener la frase "el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente" por parte de la Comisión Central de Deontología, a pesar de ese intenso debate, vino fundamentalmente porque se trabajó bajo el principio de que aunque los profesionales médicos están sometidos al cumplimiento de la ley, como no puede ser de otra manera, y el Código de Deontología no puede ir en contra de las leyes vigentes, la redacción del código, las normas deontológicas, obedece a principios éticos universales, son normas deontológicas y no a normas jurídicas, porque aunque el derecho y la deontología pueden caminar en la misma dirección, responden a objetivos y lógicas diferentes que no siempre son coincidentes. En este sentido, los principios éticos que sustentan el Código de Deontología traspasan fronteras y, por consiguiente, legislaciones locales, nacionales y también en el tiempo, aún asumiendo, y se reconocía en los debates, también lo reconoció la Asociación Médica Mundial, que cada vez son más numerosos los conflictos y los planteamientos éticos diferentes. No es el único capítulo del Código de Deontología en el que existen divergencias con otras leyes. El tema de reproducción también se da. Obviamente no se puede castigar deontológicamente a un médico que está cubierto por las leyes vigentes, y de hecho hay una disposición final que lo indica así, pero el articulado, después de todo el debate en todos los niveles, decidió que debía obedecer al principio ético de proteger la vida. Bueno, pues desde este punto de vista, hablando de lo que se refiere a los puntos que incide el decálogo que les comentaba antes del Observatorio al final de la vida,
como de la reflexión sobre los conflictos éticos y deontológicos que puedan surgir sobre la interpretación en este apartado del capítulo 9, y también muchas derivaciones, pues es también un compromiso del grupo en profundizar en ello y el poder responder a dudas que se pudieran tener por parte de la población general o de compañeros sobre estos aspectos éticos y deontológicos que afectan al capítulo 9 de nuestro código. Pues muchas gracias. Bien, paso la palabra al doctor José Lorenzo Motrico Álvarez. Él es médico, psicoterapeuta, miembro del programa de atención integral al médico enfermo, ALPAIME, y académico correspondiente de la Real Academia. Cuando quiera. Por la venia, señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia y por su atención. Por mi actividad profesional como psicoterapeuta, en primer lugar agradezco al Colegio de Médicos y al Grupo de Medicina y Final de Vida el que hayan contado con mi participación para ver aquellos aspectos psicológicos que influyen en el final de la vida. Este proceso, morirse, no es una enfermedad, sino es un proceso natural que hay que cuidar. El estigma sobre la muerte que impera en la sociedad actual es fundamentalmente el miedo a lo desconocido, rodeado por las circunstancias en las que puede producirse enfermedades, dolor, incapacidades, etc. La forma en que se muere, que pueden rodear este proceso y las consecuencias que se derivan de este proceso, cuyo denominador común siempre es la pérdida. El objetivo es ayudar a vivir al paciente hasta que se muera. Debemos desmitificar la muerte, normalizarla como un proceso natural y que todos podamos hablar con naturalidad de lo que nos preocupa. Y esa labor es extensible en primer lugar al paciente y posteriormente a su familia, a su entorno social y al personal de asistencia. En este contexto, como muy bien han señalado mis compañeros, incluyen médicos, enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, etc. En resumen, a todos los implicados en su cuidado. Por lo tanto, debemos organizar y establecer una red que integre y apoye y dé cobertura a las necesidades de los pacientes, a sus familiares y a los profesionales. En el contexto del paciente, hay que establecer la cobertura necesaria para la comunicación y se deben dar las malas noticias. Para ello, evidentemente, por ejemplo, Buchmann establece un protocolo de 6 etapas para dar malas noticias. En primer lugar, preparar el contexto, averiguar cuánto sabe el paciente, averiguar cuánto quiere saber el paciente, que es muy importante, compartir la información, decidir qué aspectos informativos va a centrar la entrevista, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y apoyo. Quinto, responder a las emociones del paciente. El profesional debe utilizar la escucha activa y la empatía. Y sexto, planificar y seguir el proceso. Estar preparado para la reacción emocional del paciente y conocer las distintas fases del duelo, que inevitablemente se van a producir tanto en él como en su familia y su entorno, y en numerosas ocasiones por el personal profesional que lo atiende. En realidad, estamos, como he comentado anteriormente, ante una pérdida. Toda pérdida conlleva un duelo. Kubler-Ross fue una de las mejores tanatólogas que ha existido y que estableció determinó cuál era la fase del duelo. En primer lugar, la mayoría de vosotros lo conoceréis, y es la negación, que es el rechazo a la verdad. Se niega a asumir que está en esa situación. Segundo, la ira, la rebelión ante el reconocimiento de la verdad. ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí esto? En tercer lugar, el pacto, la negociación y compromiso con la verdad, que podemos ver todos los médicos
y sobre todo, por ejemplo, en determinadas especialidades, como puede ser oncología, como puede ser medicina interna, como puede ser casi todas. Cuando se le da al paciente la mala noticia, el paciente, después de la ira, de la negación, de la ira, etc., viene lo que se puede establecer como el pacto, el interés. Muy bien, me ha pasado esto, ¿y ahora qué podemos hacer para solucionarlo? Vamos a intentar solucionarlo y hacer ese compromiso con la verdad de que a veces no tiene solución y que es seguir el tratamiento. Por último, desemboca en una depresión, el abatimiento ante la verdad de lo que le está ocurriendo. Y por último, la aceptación, que es la reconciliación con la verdad de lo que le está pasando. Esto es conforme a nuestra actitud frente al paciente. Pero posteriormente tenemos que hacer la actitud ante la familia del paciente. Y ante la familia debemos conocer las circunstancias y las condiciones del enfermo, familiares, sociales, etc., para saber informar del estado de este, su diagnóstico, el pronóstico, y estar preparados para atender las respuestas emocionales que las noticias pueden provocar en la familia. En primer lugar, la pérdida. Aquí volvemos de nuevo a la pérdida. La familia pierde algo. Toda familia es un grupo sistémico, es un sistema. Cada persona dentro de ese sistema tiene una labor, tiene una función. En el momento en que se pierde a esa persona, esa función de esa persona se tiene que reconstruir el sistema familiar. Y entonces es el dolor ante esa pérdida. Y el consiguiente duelo, también es el duelo. No, a ninguno de los que estamos aquí, que somos médicos, evidentemente, antes de dar una mala noticia, es lógico la reacción del paciente. No, eso no me puede pasar a mí. Eso, a lo mejor hay una equivocación. Y el ver a otro médico, el ver a otra circunstancia para evitar asumir lo que se le ha dicho, ¿no? En la familia pasa exactamente lo mismo. El consiguiente duelo y las alteraciones y cambios que se van a producir en los distintos roles del esquema familiar. Preocupaciones futuras, trastorno del ritmo de la vida familiar, ¿qué haremos sin este? Problemas económicos, perspectivas de muerte y ayudar a que se sepan despedir. Esa va a ser nuestra labor fundamental como psicoterapeutas en este contexto. También es muy importante evadir la conspiración de silencio. La conspiración de silencio suele surgir con bastante frecuencia. Es un intento vano de evitación del conflicto. Aquellas familias que tratan de ocultar al paciente, no solamente aquellas familias, sino muchas veces profesionales del entorno del paciente, que tratan de ocultar al paciente la gravedad de lo que le está pasando y la situación terminal ante la que se encuentra. Ayudar a la comunicación con el paciente para que se sienta acompañado en este trance. Sobre la conspiración del silencio, la Ley General de Sanidad dice: el paciente tiene derecho a que se le dé en términos comprensibles a él y a sus familiares o allegados información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas del tratamiento. Y por último, con el personal profesional que puede llegar a establecer vínculos de apego emocional con el paciente al que pueden estar tratando durante mucho tiempo, a veces años. Y entonces se establece una vinculación y un apego con el paciente. Y a la par que él, consciente o inconscientemente, hay una ligadura y un dolor por el paciente que estamos perdiendo. Hay una pregunta constante en cómo lo estoy haciendo y cómo lo estoy llevando. En qué he podido fallar, cómo lo llevo, cómo lo atiendo. Y además, los pacientes, los médicos y los profesionales que se dedican a enfermos terminales suelen tener un desgaste emocional permanente ante esa pérdida. Aquí debo de insistir en que el final de la vida no es un fracaso del médico. El médico tiene que tender a que ese final de la vida no sea doloroso, atendiéndolo para que tenga el menor sufrimiento posible ante ese desenvolvimiento que va a tener.
vínculo de riesgo emocional con el paciente al que pueden estar tratando durante mucho tiempo y son espectadores de su deterioro orgánico y psíquico, a pesar del trabajo y de la dedicación entregada. Puede llegar a formar una importante fuente de estrés. Son muy abundantes los factores que intervienen en lo que puede llegar a constituir el llamado síndrome de desgaste profesional o burnout, recientemente incorporado como enfermedad profesional en el CIE 11, en el CIE 11, como enfermedad profesional. En cuidados paliativos intervienen el contacto frecuente con la muerte y con reacciones de intenso contenido emocional, la confrontación con la propia muerte. El profesional puede incluso pensar que alguna vez le va a pasar a él. La identificación con las experiencias del enfermo. Se pueden sentir identificados muchas veces con el paciente, con el enfermo al que están tratando. Esto lo he observado personalmente en médicos que a lo mejor están tratando y lo hacen con una cierta dureza a pacientes que representan familiares que han tenido que han muerto de esa misma enfermedad y con el que tenían vínculos personales. Y eso indudablemente hace que se ponga en marcha ese proceso de identificación con el enfermo. O con las personas en duelo. Es muy curioso que cuando yo estaba estudiando medicina, muchas veces le preguntaba a mis compañeros de clase que qué le había llevado a hacer medicina, cuál era su vocación para hacer medicina. Y muchos de ellos me comentaban, mi padre murió, me decía uno, mi padre murió cuando yo tenía 14 años de pronto, y eso siempre me ha hecho saber qué podría haber pasado. Otros me decían que un hermano suyo había muerto de cáncer y que eso le había interesado mucho. Y era muy interesante ver cómo muchos de los que se estaban formando como futuros médicos trataban de paliar un dolor que había sido familiar o personal en esta disciplina. Y dificultad para la toma de decisiones en un equipo interdisciplinar. En el momento que nosotros, los cuidados paliativos, lo componen una serie de profesionales, como son enfermería, trabajo social, psicólogos, etcétera, pues pueden haber interferencias interdisciplinares. Para todo ello, su trabajo es necesario y deseable una amplia formación. Como ha dicho el doctor Carmona, es fundamental la formación y el adiestramiento en cuidados paliativos, en el control de sus propias emociones y que puedan otorgar al contexto social aceptado la comunicación y el soporte emocional profesional necesario. Quiero terminar con una frase de Frank Ostaseski, que ha estudiado muchísimo todo el proceso de cuidados paliativos, que dice: la mejor preparación para la muerte es vivir plenamente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Motrico. Tiene la palabra el señor don Juan José Ruiz Horta, periodista y responsable de comunicación del Colegio de Médicos de Cádiz. Con la venia, sí. Sí, con la venia, señor presidente. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, miembros de la universidad, ilustrísima señora delegada de salud del ayuntamiento. Como bien ha definido Fernando Carmona, el grupo de trabajo en medicina y final de la vida se define como un espacio de divulgación en primer lugar. En ese marco están dichas ya muchísimas cosas, ¿no? Es un espacio de divulgación. Cuando el grupo de trabajo llega al colegio, se aprueba su incorporación al colegio, nos corresponde una tarea desde ese momento al Departamento de Comunicación, por supuesto en coordinación por demás departamentos, junta directiva, etc. Una tarea en primer lugar de comunicación interna. Esa tarea de comunicación interna tiene como finalidad principal darle un espacio visible y bien conectado al grupo dentro de la estructura del colegio. Hay que integrarlo estructuralmente en la organización colegial. Y por otra parte nos corresponde una tarea, una labor de comunicación externa. Tenemos que darle alcance al grupo, tenemos que hacerlo llegar y establecer cuáles son los potenciales grupos objetivos que le llamamos nosotros, o audiencias, como queramos llamarlo también, o incluso grupos de interés, ¿no? Bien, en esa doble tarea de comunicación interna y externa
Tenemos que anclar muy bien el grupo para que el mensaje quede también muy bien establecido y para que el mensaje fundamentalmente tenga alcance, tenga claridad, al mismo tiempo que guarda rigor, y canalizarlo para interesar. Esas son las funciones que tiene cualquier labor de comunicación referida al grupo de trabajo o para cualquier otro grupo o actividad que realice el colegio. Una de las máximas de la comunicación que conocerán todos y todas dice que lo que no se comunica no se conoce. Yo diría aún más, lo que no se comunica casi no se produce. Pierde recorrido y el acontecimiento comunicable corre el riesgo de caer en la irrelevancia, de renunciar a su potencial utilidad y beneficio colectivo. Así lo mantenemos algo pomposamente los llamados responsables de comunicación, RESCOM, o directores de comunicación, DIRCOM, pero es real, creemos en eso. Lo que se comunica mal es perjudicial. Y a la inversa, la información veraz es beneficiosa y contribuye a generar una opinión crítica y bien argumentada. Como dice la escritora Nayat El-Amchmi, y ateniéndonos al foro en el que hoy nos encontramos, la desinformación es peligrosa para la salud. Desde el Departamento de Comunicación del CONCADIZ damos soporte a las actividades que diseña, programa, convoca y celebra el Grupo de Trabajo Medicina y Final de la Vida. Es una función que extendemos a cada una de las secciones, grupos de trabajo y acciones en las que de alguna manera participa, interviene o interactúa el Colegio de Médicos. Todo comienza con una estrategia de comunicación, que son unas líneas trazadas, básicamente un rumbo, con un puerto de origen, que es la propia actividad, y uno de destino, que es su circulación, su diseminación, y el último extremo, si tenemos éxito, su máxima consideración, su asimilación al discurso social. En el caso concreto del Grupo de Trabajo Medicina y Final de la Vida, se ha marcado una estrategia que, por un lado, debe ser coherente siempre con los objetivos del grupo, al tiempo que esa filosofía se aplica a acciones de muy variada condición. Me explico un poco mejor. La comunicación no debe olvidar nunca y así hacerlo llegar a audiencias, grupos de interés, medios de información, entidades, asociaciones de muy diversa índole, instituciones. No debe olvidar, digo, la identificación e implicación del grupo en el Colegio de Médicos, con la reputación que adquiere, pero también con la responsabilidad que eso requiere. Una de las mayores fortalezas comunicativas que tiene este grupo es la versatilidad de sus formatos y modalidades de todo lo que hace. En su tiempo de vida, el grupo ha diseñado acciones más o menos convencionales, conferencias, cursos, mesas sobre la medicina y el final de la vida, completamente necesarias, pero también ha tenido la misión de abrirse a otros ángulos, como mesas informativas a la población, a pie de calle y persona a persona. Ha tenido el acierto de acercarse e interesar a muy variadas audiencias. Comunicativamente, el grupo ha sabido ser original a la hora de conectar la medicina y el final de la vida, con sectores y ámbitos con los que ha encontrado un espacio cómplice de identidades y de polos de atracción. Y eso, en términos de comunicación, es un auténtico regalo. Esa apertura ha alumbrado conexiones hasta ahora inauditas del final de la vida con la Semana Santa o con el cine. Aquí estamos viendo algunas de las actividades que se han ido realizando. Las personas que me han precedido del grupo también lo han comentado. Hemos reunido a las hermandades gaditanas en torno a la forma de afrontar el final de la vida. Hemos convocado Cineforum con la presencia de sus autores y de asociaciones de pacientes en una rica confluencia. Este año convocamos la segunda edición del certamen de cortometrajes Medicina y Final de la Vida, dirigido también a jóvenes autores, ya que hablamos de la importancia de saber atraer, estrechar y conectar mensajes con potenciales audiencias, cada vez más amplias, pero que no dejen de sentirse apeladas como si se les hablara en exclusiva a ellos, al oído. Desde la comunicación, nuestra función es que ese acierto en la idea, en el origen del proyecto, se materialice en un éxito de atracción de personas y de medios de comunicación. Desde la comunicación nos compete reforzar las claves de nuestros mensajes, que sean unívocos, apear de ellos la confusión, no alentar o incurrir en contradicciones, combatir noticias falsas, desterrar el ruido, no colaborar con ese ruido propiciando malos entendidos, cuidar el lenguaje, no alentar la polémica pero no rehuirla para así transformarla en debate enriquecedor, enfocarlo como una oportunidad para contrastar imprecisiones o alardes interesados y parciales. Ser proclives al debate de ideas,
aparentemente irreconciliables, participar para enriquecer ese debate, generarlo cuando sea necesario, ser, en fin, sensibles a la oportunidad y llevar ese mensaje a las tribunas de la atención social y mediática de cada momento o en cada momento. Para terminar, una reflexión sobre el compromiso que debemos adquirir desde los departamentos de comunicación en favor de un comportamiento ético. En esta línea, en favor de una comunicación clara, ética y responsable, los colegios de médicos nos hemos adherido a la propuesta de añadir este propósito por escrito a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los conocidos ODS, promovidos por Naciones Unidas, porque nuestras acciones estarán en consonancia con el conjunto de principios éticos y deontológicos, valores y conductas que sustentan el compromiso de los profesionales de la medicina con el servicio a los ciudadanos, que evolucionan con los cambios sociales y que avalan la confianza que la población tiene en los médicos. Desde el Colegio de Médicos de Cádiz somos unos firmes convencidos de que esa fuerza de la comunicación ha de ser un deber guiado por principios éticos, que llevamos a todos los terrenos que tienen que ver con la información en salud, y con la responsabilidad de velar siempre por el acceso riguroso a las fuentes, por contribuir a una cultura de salud igualmente responsable y activa por parte de la sociedad. Y el grupo de trabajo se ajusta sin lugar a dudas, sin paliativos como se dice y no podía estar mejor traído hoy aquí, a estos principios irrenunciables. Muchas gracias. Bien, si les parece, abrimos un debate o una serie de conversaciones con los miembros que ocupan nuestra mesa acerca precisamente de este tema. Todo bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Daniel Lubián, soy ginecólogo, me dedico a la ginecología oncológica y tengo que dar muchas malas noticias, unas 10, 12 a la semana, cáncer de mama, endometrio, y estoy feliz y triste por haber venido hoy aquí, feliz porque veo que hay un grupo de paliativos en el Colegio de Médicos, triste porque no lo conocía. Y si no lo conozco yo, que me dedico a la oncología ginecológica en la provincia de Cádiz y veo muchísimos pacientes, mal vamos, porque eso es que los compañeros no lo conocen tampoco probablemente, y lo que es peor, la ciudadanía tampoco. A mí me gusta mucho dar muchas charlas a la ciudadanía, que es más difícil muchas veces que a compañeros de la ponencia, y reunir para educar en salud reproductiva, en salud oncológica, en salud endocrinológica a las mujeres, y llenos salones de estos, bueno, se llenan, y las pacientes, las mujeres sanas, son muy proactivas en todo. Entonces, todo esto que viene a que los cambios de paradigma, a mí me encantan cambios de paradigma. Los primeros, no hacer bisetomía injustificada a las mujeres, en cambio las incisiones longitudinales para la cirugía, etcétera, que son cambios de paradigma que cuestan. Personalmente te desgastan porque te da por todos lados, pero son cómo va cambiando. ¿Y a qué voy yo con todo esto? Yo creo que el paradigma de la atención a la muerte en España y en países europeos, me imagino que hasta los años 50, 60, la cultura era morir en casa, rodeado de tus amigos, de tus familiares, del retrato de tu mujer y de tu familiar y de tu perro y de lo que haga falta. Y engañamos, la biotecnología engañó a la sociedad diciendo que mejor en los hospitales porque le vamos a dar la última esperanza. Quisimos darle, a lo mejor de mala manera, pero la sociedad captó que donde mejor se moría en el hospital porque le íbamos a dar la última oportunidad porque el médico que tiene la mejor tecnología es el que mejor va a atender a mi familiar, que yo lo quiero con locura, y después, egoístamente, la familia le dijo, pues así lo tenemos allí, con sus necesidades allí, y no se hacen las necesidades en casa, no tenemos que cambiar la dinámica de la familia, ni para el trabajo, ni para los cuidados, ni para los hijos, ni para nada, y no nos molesta, y que muera en el hospital. Ese paradigma con la entrada de las unidades de paliativo ha cambiado, o la población todavía quiere pensar mejor que se muera en el hospital porque me quito el peso de encima de que mi cabeza me dice que hemos hecho todo lo posible, porque si se me muere en mi casa a lo mejor es que no lo atendí en el momento que necesitaba un poquito de oxígeno, porque no tiene el concepto de terminal total. Y estoy más cómodo porque no me cambia la dinámica familiar para nada, o creéis que necesitamos en las asociaciones
es donde que muchas veces cambian los paradigmas, no por los médicos, que es lo que deberíamos, sino son las mismas pacientes o mujeres o asociaciones de mujeres los que nos piden y nos exigen cambiar los paradigmas. En obstetricia, que dejen entrar al marido en la cesárea y cambiará el paradigma, o que no me hagan episiotomía porque yo me he dado cuenta que eso no vale para nada y nos hace cambiar a los obstetras la forma de ser. En paliativo tendrá que ser la sociedad, o los paliativistas son los que tienen que hacer educación para la ciudadanía y decirle a la gente, donde mejor se muere es no aguantando a turnos de auxiliares, cada una enfadada con su vida, con su marido o con sus problemas, y que te traten de reunión o no, porque a mí me han llamado, y de los profesionales, a mí me han llamado internistas, súper buenos, que lo hacen con la mejor intención del mundo, y he ido a valorar un manchadito que está manchando una señora, y está la señora con 94 años, que le están pinchando la médula 20 veces, y que me piden una interconsulta de un manchadito. Digo, es que aunque tenga un cáncer de endometrio, es lo máximo que puede tener de ginecológico, que quiere que haga esta señora. Esta señora tiene que morirse en su casa, bien cuidada, y ya está. Entonces esos cambios de paradigma, sé que son muchas preguntas en una, pero no sé si me he explicado. Si me permiten, a ver, yo creo que lo que han conseguido las unidades de cuidados paliativos es una duplicidad a la hora de conseguir una muerte digna y aceptable. A ver, nosotros tenemos una unidad de cuidados paliativos, Fernando Carmona forma parte de ella, y al mismo tiempo que una unidad hospitalaria de cuidados paliativos, existe también una unidad de cuidados paliativos domiciliarios. ¿Qué es lo que hace la unidad domiciliaria? Atender a todos los enfermos en su casa, explicarles el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace la unidad hospitalaria? Atender aquellas cosas que no puede atender en casa. Hay determinadas situaciones que, mal que bien, tú no puedes atender en casa. ¿Qué hace con una obstrucción intestinal en casa? ¿Qué haces con una situación de disnea intolerable en casa? ¿Qué es lo que haces con una unidad mixta como esta o como de la que dispone también Puerto Real, Jerez, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que haces? Permitir el paso de un sector al otro, y una vez que has solucionado el problema a nivel hospitalario, lo devuelve a casa. Y si la muerte no puede ocurrir en casa sin un sufrimiento intolerable, la muerte ocurre en el hospital. Y una de las grandes cosas que se han hecho en el hospital, y yo estoy seguro, vamos, yo conozco el nuestro, pero estoy seguro que es en todo, y en eso la verdad es que hay que quitarse el sombrero ante el doctor Carmona, ha sido la imbricación que hay con enfermeras y con auxiliares que nunca están cabreadas con un enfermo. No la he visto nunca, y llevo 30 años en Cádiz. Ni una vez. La atención en cuidados paliativos, este año ha salido el estudio de calidad recientemente, se acerca al 100% de respuestas positivas, y no solo de respuestas positivas, sino de gente que promueve el que se les trate allí, a otros. O sea, no solo para ellos, sino que lo desean para otros, frente a una media del 80% en el hospital. Ellos se acercan al 100%. O sea, las unidades de cuidados paliativos, gracias a Dios, en muy poco tiempo, y ocurre como con este grupo para el final de la vida, ¿no?, del colegio médico, en muy poco tiempo han demostrado, uno, su utilidad, y dos, su necesidad. O sea, yo no concibo hoy en día que pudiéramos tener un hospital sin una unidad de cuidados paliativos hospitalaria y que al mismo tiempo tenga unos cuidados paliativos domiciliarios. A ver, he saltado a hablar porque me hervía un poquillo la sangre, ¿no? Y dice, jolín, es que se va a derramar la cafetera. Pero probablemente el doctor Carmona de esto lo exprese aún mejor que yo. Yo digo que las unidades paliativas son esenciales y la calidad que dan es esencial y probablemente la valoración es esencial, pero no es eso. Yo quiero el
sociedad. Porque a lo mejor la sociedad dice, mira, me vienen a casa van a tenerme ocupando una cama. Eso es, hay cambio de paradigma, es decir, el paciente no lo ve como que lo está diciendo, mira, vete aquí y que no queremos que ocupe una cama. O no, mira, me está atendiendo perfectamente y creo que es lo mejor para la sociedad lo que se está haciendo, que yo estoy convencido. Pero lo que quiero saber es si hemos llegado a cambiar el paradigma con la sociedad y volver a que donde se muere mejor es en tu casa, aunque las auxiliares sean las más guapas, las mejores, las más buenas, las que no se pelean con nadie, que son unos robos perfectos. Hay veces que no se puede morir pero en morirse casa. delante de una auxiliar es lo mismo que morirse delante Ya está, pues ya que voy a utilizar también el término cambio de paradigma, ya que lo he mencionado tanto por terminar de empezar. Yo creo que el cambio de paradigma, o por lo menos lo que uno ha experimentado en todos estos años, empieza en uno como profesional. Yo me considero un médico muy raro, de verdad. Muchas veces uno termina de encuadrarse cuando están aquí los residentes, los alumnos, y ellos están acostumbrados, y estamos acostumbrados a la medicina, a que venga todos los protocolos, los libros, ¿no? Y claro, hay cosas que te pueden orientar, pero es que cada uno se muere como quiere y puede. Es imposible meternos y plantear y organizar la muerte de una persona. Entonces el gran cambio de paradigma yo creo que empieza en nosotros en saber que el centro de todo es la persona. Ni la unidad del hospital, ni la del domicilio, es la persona. Si lo ponemos en el centro con esa atención integral de la que comentaba, con todo, fijaos que lo que comentaba lo comenté muy por encima, de aquí podríamos sacar pues, muchísimas conferencias. Lo que comentaba, atención integral, implica que aquello que se suele decir de ya no hay nada que hacer para paliativo, evidentemente no es así, ¿no? Hay muchísimo que hacer. Bueno, pues con todo eso, intentar, junto a la persona en cuestión, ver, a la pregunta tuya, dónde quiere pasar el final de vida. Ahora viendo a Antonio, no puedo dejar de pasar, decir que él una vez en una comida, sin darse cuenta, dijo algo que a mí se me ha quedado, que los paliativistas hemos vuelto a ser los médicos de cabecera antiguos. Y es cierto, y además una expresión muy bonita, porque entendemos la vida y entendemos a la atención médica como algo muy diferente a lo profesional que hay actualmente. Dicho esto, si tenemos a la persona delante y es el centro, con esa atención integral, cambia la mentalidad a lo que te dice, lo de domicilio. Es que no podemos decir dónde. Es verdad que en todos los libros dice donde mejor se muere uno en domicilio, en casa, pero es que no es verdad. Es que no es verdad a día de hoy. Y en la sociedad, y donde estamos, que ya uno de los que comenta de la sociedad, donde estamos, como hay que tener tanto en cuenta la sociedad en esto del final de la vida, los tiene que unir en el compromiso, los voluntarios, estas cosas de todo. La sociedad donde estamos, si estuviéramos hablando de Kentucky en Estados Unidos o de la India, igual diferente, pero aquí en Cádiz la gente difícilmente se puede morir en casa. Conseguimos con mucho, gracias al equipo que tenemos de políticos domiciliarios, como Eduardo y con Félix, lo conseguimos, pero muchas personas es que están solas. Es que en Cádiz tenemos una epidemia que es el final de vida en soledad. Muchas personas están solas en estos pisos que tenemos en Cádiz sin ascensor y están encerrados y se mueren solos ahí. Entonces, y la familia, como en nuestra cultura occidental, todos tenemos que trabajar para poder subsistir, no puede haber nadie que se encargue de esa persona enferma al final de la vida. ¿Dónde meten a estas personas? En los hospitales o, que no salió el tema aún, en la residencia, que es, iba a decir el futuro, ni mucho menos, es el presente y será lo que tengamos que atender. Eso es lo que la dificultad de los cambios de paradigma. Claro, entonces, a día de hoy, ese cambio de paradigma está primero en nosotros, en entender que el final de vida es algo diferente. Luego, que el centro es la persona y lo que acordemos con ella. Y luego, que en nuestra sociedad actual, el cambio de paradigma está en que pues, ni hospital ni domicilio al final lo termina siendo residencia y tenemos que adaptarnos a hacerlo lo mejor posible con las circunstancias que tenemos. Y entender, ¿eh? Yo hablaría sobre lo que se ha comentado aquí, de que más que paradigma, me está chocando la palabra, yo hablaría de mentalidad. Está la mentalidad que se ha creado de que en el hospital atienden mis problemas. El problema que tengo yo, como muy bien ha dicho el doctor Lubián, de que se altera, y yo he dicho antes de que se altera, es un sistema, la familia es un sistema, y en el momento en que un miembro de la familia se pierde o lo que sea, se cambia todos los roles del sistema. Y entonces, evidentemente, hay los dos mecanismos de defensa más frecuentes que existen. Primero es la negación y después es el desplazamiento.
nos negamos. Y después lo desplazamos. ¿Y hacia dónde lo desplazamos? Hacia donde lo pueden atender, donde va a estar muy bien atendido, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente, me eximen a mí de esa responsabilidad. Es al menos en mi pensamiento. Perdón mi atrevimiento, soy de mi ignorancia, pero yo sí veo como implicado y creo que somos suficientemente mayores y vivimos ya eso con cierta frecuencia, ¿no? Y creo que hay un sentimiento, aparte del desapego actual, de tirar los padres. Uno, es un sentimiento de culpa. Hacer todo lo posible. No lo tiene en casa porque podría haber hecho algo mejor en un hospital que si tiene algo lo atiende. Y segundo, y esto es muy humano, no ha sufrido. Creo que eso es fundamental. No solo para el paciente, sino para la familia. Y ese es el consuelo que nos queda. Yo creo que un poco lo que decía de estar en un hospital, en una residencia, en estas últimas etapas de la vida, un poco al margen de cómo están las circunstancias de la sociedad actual, pero para mí esos dos conceptos trascienden a hacer todo lo posible y que no sufra. Y de ahí con la premisa del nuevo componente de la residencia era a lo que yo me dedico, intentar dar conferencias para educación para la ciudadanía. Si yo no me he enterado de este grupo, por lo menos el grupo a la ciudadanía le tiene que intentar involucrar los cambios de paradigma. Es lo que sí, pero eso, que eso sí que es uno de los... Yo creo que desde que se inició el grupo, yo diría que fue el objetivo el primero, porque, y disculpad, no es que no era lo de menos, ¿no? Los médicos. Pero bueno, que también, ¿no? Si llegábamos a nuestros compañeros médicos, también, por supuesto, y como decía Juanjo, hemos estado dando conferencias, charlas, quizás más formativas. Pero el primero que es objetivo, y Carmen lo sabe, sobre todo cuando yo lo presenté en el colegio, es decir, tiene que haber un sitio donde la sociedad, cualquiera puede ir a decir, tengo este problema, tengo esta inquietud, tengo esta necesidad, ¿a dónde pregunto? Porque surgió muy en relación con lo de la LORE. Entonces, claro, hay una confusión total. La sociedad sigue estando con términos y con problemas que se han creado con el estado de la eutanasia, en fin. Entonces, la idea es decir, ¿dónde va una persona que tenga dudas a que se le respondan esas dudas? ¿Qué va? ¿Al frutero? ¿Va? A la facultad de medicina? Magnífico, pero ¿cómo? ¿Qué sitio mejor que el colegio de médicos para que tenga una respuesta además acorde a cómo se debe dar, ¿no? Entonces, lo de la sociedad fue lo primero que surgió como objetivo. Y además que corrobora lo que os decía, después de tantos años, esto, y además, como uno ya cada vez, las actividades que hace, las charlas que da, son en lugares, como dice, que no tienen nada que ver con la medicina, y donde uno es verdad que muchas veces se encuentra incluso más a gusto, ¿no? Porque puede tener una terminología mucho más coloquial. Entonces, para que toda la sociedad se implique en esto, porque es que no puede ser de otra forma. Y efectivamente, donde primero hay que llegar es a la sociedad. Y ahí el amigo Juanjo lo ve, ¿no? Pues cuando he dicho a quién me dirijo, a mí no, yo soy oncólogo ginecológico y no tengo ni idea. No sé si conocéis a Leticia Rubio, una profesora titular de Legal de Málaga, y estoy ahora con ella empezando. Ella ya tiene avanzado una encuesta que hizo entre profesionales quirúrgicos y médicos de hospitales y centros de salud, y ni el 20% sabemos lo que hace en una unidad de paliativo. Que no es paliativo solo la atención a la muerte, es lo que uno cree, profesionales médicos, ¿eh? Por eso es lo importante de nuestra labor. Pero no estoy dándole flores, no estoy quitando, estoy diciendo que tienen que hacer más. Es que a lo mejor la culpa hay que repartirla, porque es una materia que es obligatoria en los planes de estudio. ¿Se da o no se da? Vamos a ver qué hacen los departamentos, porque es obligatoria, ¿eh? Es de obligado cumplimiento dar la materia, y creo que son pocas facultades las que por distribución de crédito se da más que solamente una sesión. Es que a la hora de ver por qué los médicos no saben o que haya médicos que no sirven para qué sirven las unidades de cuidados paliativos, a lo mejor, aparte de la obligatoriedad de difundir, no creo que esa culpa esté precisamente en las unidades de cuidados paliativos. Las unidades no han evolucionado tanto, y lo que estudiamos en nuestra época que era ayudar a morir sin dolor. Y ahora hay algo más, que es lo que tienen que ayudar. Y ayudar en la carrera, en los pregrados.
Es que en el grado, a ver cuántas horas se dan de cuidado paliativo a pesar de estar en los planes de estudio de manera oficial. No, bueno, ahí prefiero, pero hay pocas y en fin. Lo que sí es verdad que una de las ideas y planteamientos futuros que tenemos, y aprovecho que está aquí Isa, porque íbamos a atacarla en breve, estamos dejándote un margen para que te asentaras, es que uno de los planteamientos que ya tenemos desde el año pasado, incluso hace más, es intentar tener una asignatura de libre elección, pero que lo interesante de todo esto, igual que ocurre con el grupo de trabajo, lo interesante de todo esto no es que la haya en medicina, porque efectivamente en medicina la hay, cuidados paliativos. La asignatura como tal sería una formación en el acompañamiento al final de la vida. ¿Y por qué lo planteamos así? Porque ojalá surja desde la Facultad de Medicina, igual que el Colegio de Médicos, pero entendemos que debe ser una asignatura de libre elección abierta a todos los estudiantes de la UCA, por lo que te comentaba antes, para que puedan elegirla tanto psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, filosofía, quien quiera, porque todos esos ámbitos están. Entonces, es un planteamiento que tenemos un proyecto que ya te digo que iba a caer en breve, y ya aprovecho que ha salido. Pues ya aprovecho ya por alusiones, y primero felicitar al grupo y pues que la charla está muy interesante. Yo lo que sí que hay una cosa, un término que me ha gustado mucho que habéis utilizado, que es el de que a la hora de comunicar a distintas entidades ha habido como una complicidad, ¿no? Como que se han hecho cómplices. Y bueno, pues desde el Vicerrectorado de Ciencia de la Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria, pues desde luego contar con nuestra complicidad para darle difusión, para promover ese tipo de asignaturas. Una cosa de las que dijimos en campaña era que íbamos a promover la transversalidad y la formación pues, de ciencias de la salud entre las distintas facultades, con lo cual pues, lo que me está diciendo va muy bien con eso. Y si además se extiende más allá incluso de ciencias de la salud, pues por supuesto que cualquier estudiante que pueda estar interesado. Entonces, contar con nosotros y con nuestra disposición, por supuesto. Me parece interesantísimo. Aproveché. Es verdad que cada uno tenemos nuestros sesgos, porque claro, él es ginecólogo, yo soy pediatra y neonatóloga, y yo veo el final de la vida desde una perspectiva muy distinta, y el paciente a los que yo trato y el momento del final de la vida es un escenario muy distinto que el anciano. Pero hay muchos puntos en común, y hay mucho en la información, en cómo se da una mala noticia a la familia, cómo para el médico que está aprendiendo, para el estudiante, el aprender a dar malas noticias, el aprender a lidiar con esa negación inicial, el aprender todo esto, pues si puede servir también la sugerencia de que podáis ampliar e incluir, no sé si algún pediatra o algún, pues también puede ser muy interesante. Pienso que... Doctor Remo, perdón. No. Pienso que precisamente en pediatría la pérdida es en la familia. La pérdida en la familia. Y yo tengo, no sé, es un pensamiento mío. Hay dos grandes tránsitos en la vida. Uno es el nacimiento, desde el concepto de la creación de los niños, hasta y el otro es la muerte. Son dos aspectos en el que el bebé, el feto, también tiene la incertidumbre de lo que se va a encontrar en la vida. Y el que se muere no sabe lo que se va a encontrar después, depende de la formación religiosa que tenga. Si no la tiene, pues lo que debe tener. Y pienso también de que en el momento en que se produce el embarazo, se produce la concepción del niño, hay toda una especialidad médica, la obstetricia, acompaña de la tocología, que es el momento de atención al parto y toda esa serie de circunstancias. Y sin embargo, en cuidados paliativos estamos hablando de una asignatura tan solo, y no de una especialidad en sí. Desde que el paciente se le diagnostica una enfermedad degenerativa con un fin, que es la muerte, no solamente una enfermedad degenerativa, sino un diagnóstico que sea letal. Entonces, esa serie de cosas, ahí tendría que aplicarse la especialidad de cuidados paliativos, porque como habéis visto y creo que hemos expuesto, son muchos los componentes que entran. Está el aspecto médico, el aspecto psicológico, el aspecto de cuidado,
sea, abarca todo lo que es una obstetricia, lo puede decir, todo lo que abarca. Muchas gracias. Jorge Mon. Bueno, mi nombre es César Ramón, no sé si algunos me conocéis y otros no. Estaba pensando mucho si tenía derecho a intervenir y a preguntar, pero me he animado porque tengo 40 y tantos años de experiencia, he hecho mucha guardia en mi vida, he tratado muchos enfermos graves, he asistido al final, al paso a la muerte, a muchísimas personas, y mis últimos años de profesión me ha preocupado mucho esto que habláis. A mí me encanta, y lo primero es felicitaros y animaros. Que estéis encajados dentro del colegio médico, que estemos hablando en la facultad, todo esto me parece potente, ¿no? Y animaros a no limitaros a lo que habéis hecho. Hay mucho más. Aquí ha salido alguna cosa. Y yo voy a acabar esto con una pregunta, pero antes quiero decir una cosa. Yo como especialista, nosotros tenemos un problema de final de vida diferencial. Por lo tanto, yo estoy un poco como la doctora pediatra, que es que nosotros tenemos instrumentos para mantener vivo a las personas a pesar del el cese de la función de un órgano vital. Y lo podemos hacer en cualquier circunstancia. Lo podemos hacer en un enfermo demenciado, lo hacemos. Lo podemos hacer en un enfermo cuya expectativa de vida es tan catastrófica previsiblemente que suena a encarnizamiento terapéutico. Lo podemos hacer, lo hacemos. Y es que el final de la vida hay que anticiparlo muchas veces. No esperar que la vida te anuncie que ya esto es el final, sino que hay que prepararse para que la muerte sea digna, para dar opciones a una persona de elegir un camino a otro. Y yo ante esto tengo y sobre todo el doctor Carmona, que es un excelente paliativista, tengo una crítica al nombre. A mí lo de paliativo no me gusta nada. Es que es ya la renuncia a algo. Es que montones de cosas que hacemos los médicos no conducen a la curación, pero no le llamamos paliativo. Le vamos a poner usted en tratamiento para esto, para otro. Pero ya cuando a alguien se le dice, usted pasará a la unidad de paliativo, ya combates con una carga muy grande. De hecho, yo he hecho un documento, yo no solo, con mis compañeros nefrólogos, acudimos a la Sociedad Andaluza de Paliativo para que nos ayudara, y bueno, yo fui uno de los que le quitamos nombre, le pusimos tratamiento conservador de la enfermedad renal crónica, porque cada vez que le decíamos a un paciente que pasaba a la actividad de paliativo se creía que tenía un cáncer. Se lo digo al doctor Carmona, pasará esto. Y aquí salió enseguida la oncología. ¿Quién va a paliativo? Aquella persona que tiene una enfermedad neoplásica incurable. No, la mayoría de las personas que mueren no mueren en una situación de neoplasia incurable, mueren por otras muchas cosas, entre ellos los nuestros. Y esto tiene particularidades. Y esto al doctor Carmona y a la comisión entera. Nosotros tenemos este argumento tan importante y os digo, yo no voy a preparar, yo digo a mi amigo el profesor Girón, pero nosotros hicimos un estudio, porque nosotros tenemos una unidad desde hace ya muchos años de tratamiento conservador que informamos al paciente sobre cómo quiere acabar su vida. Tiene un programa de diálisis, en un programa de atención, por supuesto activa siempre, no diálisis, vida, conservador, muerte, porque si no todo el mundo elige la vida, nadie se quiere morir, por lo menos la mayoría de gente no se quiere morir. Pero nosotros, y tenemos algún dato que puede aportar algo aquí de luz, el 20% de las personas que se les oferta la posibilidad de ser mantenido hasta el final de la vida con una actitud conservadora, lo eligen en un 20%, que no es peccata minuto. Y del 20% le ofrecemos también dónde quieren morir. La inmensa mayoría, en principio, elige el domicilio, y muchos de ellos rompen, por lo que dice el profesor Girón, rompen al final y vienen al hospital. Porque siempre se lo decimos. Si la situación a la familia, que tú hablabas mucho de la familia, se hace insostenible, incontrolable, angustiosa, o el sitio no tiene, porque hay muchos domicilios que no permiten esa atención al final de la vida con dignidad,
pues vienen. Y el dato también lo puedo dar, 50%. Siempre ofrecemos domicilio, pero al final el 50%. Y ahora la pregunta al doctor Carmona y a quien quiera intervenir. Creo que el final de la vida tiene particularidades específicas relacionadas con el proceso de la enfermedad, aunque se parezcan mucho, digamos, la agonía final, pero lo que antecede y lo que prepara para a un final de la vida digno es diferente. ¿Qué participación le dais a los demás especialistas? En el caso nuestro, nefrólogo o neumólogo, etcétera, etcétera. Y te digo una cosa para ayudar y para nuestros enfermos, yo siempre que hablo con paliativistas, parece que les llamo para que alivien el dolor. Nuestros enfermos no tienen dolor, porque nuestros enfermos entran en uremia que los endormece, pero se pueden morir de insuficiencia cardíaca en edema agudo pulmón si no se hace paliativo al final, si no se dice a la familia que no puede ingerir todo el líquido. ¿Me entendéis? Hay particularidades que yo creo que paliativo tiene que liderar un grupo, aún si a lo mejor molesta, aún más multidisciplinar, porque no es el final de la vida igual para un enfermo renal, trasplantado o en diálisis, que para un enfermo oncológico que tiene unas particularidades. Quiero oírte, y sobre todo, ¿qué pensamiento tenéis? Bueno, y te digo una cosa, vuestros compañeros de la Sociedad Andaluza de Paliativo nos dijeron que no contáramos con ellos, porque ustedes sois muy pocos, y con lo que hacéis ya no podéis más. Porque quisimos hacer un grupo activo, ¿no? Nos lo dijeron con mucha amabilidad y nos ayudaron a redactar el documento. Pero ya nos advirtieron, pero de trabajar con vosotros y con vuestros enfermos, nada. La pregunta la dejo para el final y voy, porque es verdad, muchas de las cosas que has comentado. No, he dicho cosas porque es por mi experiencia. Para empezar por lo del nombre. Ciertamente, incluso otras veces se ha llamado cuidado continuo, cuidado sintomático, en fin, el nombre de entrada siempre nos ha parecido que puede echar un poco para atrás. ¿Qué ocurre? Que la respuesta y la solución del nombre nos dice que está en lo que también has comentado, en la planificación anticipada. Cuando sabéis que, y seguro conocéis, muchas gráficas de cómo debe ser la atención de los cuidados paliativos o la integración de los cuidados paliativos al final de la vida. Y no debe ser de una forma puntual, como bien dice, lo sigue el oncólogo y en un momento concreto puntual pasa paliativo porque no hay nada que hacer. Eso no debe hacer. La gráfica debe de superponerse de forma que conforme van los cuidados por parte del que estoy trabajando, van subiendo los nuestros. En el hospital tenemos la suerte de contar con una consulta que se llama de atención compartida, paliativos precoces, atención compartida con oncología, de forma que pacientes que todavía están a cargo de oncología los vamos viendo y vamos entablando ya una relación, una planificación, de forma que al final, cuando están ya con nosotros, ni se han dado cuenta que están en paliativo. Y cuando les decimos, no, ya estás con paliativo, les da igual, porque ya nos han conocido. O sea que el cambio abrupto es lo que tenemos que evitar. Por eso, ciertamente, deberíamos estar mucho más involucrados en otras especialidades. Y en otras especialidades, como bien dice, no solamente oncológico. ¿Qué ocurre? Como te dijeron, quizá de mala forma la salud. No, buena forma. Si ya somos pocos, como entonces, claro, por supuesto, los que siempre se han llamado oncológicos, crónicos complejos, claro que es una demanda que hace falta ahí. Os comentaba antes lo de la tesis cuando estuve aquí. Mi tesis fue del oncológico, en 2007. Y ahí estamos. No obstante, ahora hace muy poquito ha fallecido de forma repentina el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Pablo Leiva. Sí, lo conozco mucho. Y en nefrología, él era un especialista de paliativos en nefrología. Hicimos documento con él. Ahí está, pues falleció hace muy poco. En fin. Entonces, ciertamente que tenemos que estar mucho más involucrados en otras especialidades, ojalá se pudiera. Y, como decía en la pregunta, cada patología tiene su peculiaridad. Claro, no es lo mismo un paciente con cáncer a otro que deciros de la demencia. Claro. Que es lo que yo creo que es sin desprestigiar a otro, quitar a otro, ¿no? Para mí, el paradigma del paciente no oncológico es el de la demencia. Sí. Claramente. En el que más se puede hacer y en el que más se puede evitar un sufrimiento añadido. Esa persona mayor o no mayor que inicia síntomas de demencia, en el que puede participar de las decisiones que quieren, cuando no puede expresarse, me parece que es fundamental, no que llegue a situaciones en las que no pueden decir nada, porque no están en la deficiencia,
y la familia se ven en el problema de decidir si se le pone una sonda aquí, o se le pone una sonda aquí, o no se le hace nada. Eso es duro. Entonces, ojalá pudiéramos atender este tipo de pacientes. Habría para 2 o 3 días hablando de este tema, sobre todo por todo lo que me afecta a mí. En primer lugar, ratificar los comentarios con la doctora Cristina Rodríguez. Ella terminaba la modificación de la memoria del grado y yo la cogí cuando hice el relevo en el decanato y precisamente fuimos de las primeras facultades que incluimos un gran porcentaje de créditos, fueron 15, 1,5 créditos me parece, de cuidados paliativos dentro de la asignatura. Nosotros tenemos la asignatura de cuidados paliativos, como bien sabe José Lorenzo Montijo, que la tenemos. De hecho, el doctor Carmona fue uno de los primeros que fue colaborador conmigo en la docencia, que yo tenía la responsabilidad de la asignatura de oncología y cuidados paliativos, y fue un magnífico colaborador en la docencia en cuidados paliativos. Pero yo fundamentalmente lo quiero felicitar la iniciativa del Colegio Médico y el grupo que ha constituido el grupo de medicina al final de la vida, ¿no? Medicina al final de la vida. A mí me preocupa no solamente ya el problema del paciente, como dice que es el centro, ¿no? A mí me preocupa también el problema del médico. El médico o el responsable del paciente. Me preocupa sobre todo por un aspecto fundamental y son los aspectos jurídicos, éticos, deontológicos y jurídicos, ley de protección de datos, ley de autonomía del paciente, y muchos compañeros nuestros no están muy habituados a conocer todos los detalles ni del código deontológico ni siquiera de la legislación. Yo aportaría para el grupo de trabajo, por supuesto, con todo respeto, la inclusión de algún jurista dentro del proceso. Eso sería algo desde mi punto de vista fundamental que podría aclarar, sobre todo ordenar todo el conflicto legislativo que hay alrededor de los últimos días, no del paciente terminal, sino del paciente de una muerte inminente que puede ser de entre una semana y un día. Yo tengo la sensación de que, bueno, por supuesto que la medicina paliativa en oncología lo hemos tenido claro desde el principio, ¿no? A medida que va fracasando el tratamiento específico oncológico y va entrando el paliativista. De hecho, cuando yo estaba responsable de oncología en el Hospital Universitario de Puerto Real, los paliativistas entraban prácticamente cuando ya veíamos que el paciente empezaba a no responder bien a los tratamientos oncológicos, ¿no? Y ya cuando llegaba el momento final conocían perfectamente al equipo. Entonces ahí quería yo incidir. Supongamos una orquesta donde los miembros de cuerda no conocen a los miembros de viento y encima el director es interino, medio pensionista, un día es uno, otro día es otro. Eso es lo que ocurre muchas veces con la atención del paciente al final de la vida. Y ahí es donde yo pienso que se debe hacer una labor muy importante, como habéis ya iniciado, y es mentalizar, dar píldoras, ¿no?, a los compañeros, decir, ojo que podéis tener esta posibilidad, que tenéis esta posibilidad, y no encontraros solos ante un paciente al final de la vida, sino que sea un apoyo de todos los equipos, ¿no? Y decidir mi felicitación por la oportunidad del grupo, animaros que sigáis trabajando en esta línea y disfrutáis con mi trabajo. Muchas gracias. Gracias. Doctor Ortiz, Bueno, yo igualmente expresar mi felicitación, ¿no?, al grupo por el brillante trabajo que están desarrollando y por otra parte al Colegio de Médicos por realmente haber sido pionero dentro de los colegios de médicos de España de esta interesante iniciativa, ¿no? Yo querría hablar un poco y pedir la opinión de los expertos, ¿no?, sobre el aspecto de la pediatría y de la neonatología en cuidados paliativos. Yo creo que el cuidado paliativo en pediatría es diferente a los planteamientos que se hacen en los adultos, porque dentro de la pediatría y la hospitalización pediátrica, el niño
digamos, minusválido, dependiente de tecnología, etcétera, pues a las familias, sobre todo a las madres y a los familiares, se les implica en la práctica del conocimiento y en el ejercicio de la asistencial de temas de tal manera que la madre podemos decir que llega a adquirir conocimientos casi de enfermería, con lo cual ese tema, y ella lo adquiere de un modo además muy grato, es decir, que no solamente es grato para la familia, sino también a la pediatría también lo implicamos a la familia en ese sentido, ¿no? Ya desde el área de la neonatología. Entonces hay muchos niños que son niños crónicos que están dependiendo de tecnología y están hospitalizados en domicilio. Entonces, en este sentido, como he señalado anteriormente, la madre, fundamentalmente, porque casi siempre estas cosas decimos los padres, pero muchas veces es más la madre que el padre, pues están entrenadas en la asistencia domiciliaria, con lo cual yo creo que la hospitalización, el cuidado paliativo domiciliario es, digamos, más proclive en el área de pediatría por estas razones que yo estoy considerando, ¿no? Querría conocer la opinión de ustedes. Y por otra parte, hay un área, en la pediatría siempre vamos detrás de la medicina interna, ¿no? Entonces yo creo que ahora se están ya desarrollando, pero con deficiencias, no en todos los hospitales, por supuesto, tienen unidades de paliativo en España, incluso los hospitales de referencia tampoco algunos de ellos no lo tienen, no digamos ya hospitales más bien. Y luego hay un aspecto que es el tema del duelo neonatal, es decir, el drama que supone, parece ser que esto tiene una trascendencia más importante que la muerte de un chico ya más mayor, es decir, que es más dramática la situación estresante, emocionalmente más intensa en la muerte de un recién nacido que de un chico de 5 años que muere de una sepsis meningocócica. La repercusión que esto tiene parece ser, a mí me ha sorprendido este tema, pero lo he leído y lo he contrastado y parece ser que es así. De tal manera que el duelo neonatal pues realmente no está adecuadamente tratado. Ya hay algunos hospitales, yo recuerdo hace ya 20 y tantos años, en Bristol, ya estuve un año allí, y entonces en el duelo había una serie de voluntarios, de padres voluntarios, que trataban a los padres que fallecían durante un año, hacían sesiones, reuniones, aspectos sociales, etcétera, es decir, analizando la importancia del duelo en el recién nacido. En fin, yo esto quería conocer la opinión. Celebro que el grupo también, he oído que también se está desarrollando los aspectos de la pediatría, con lo cual yo pues lo celebro también considerablemente, y les reitero mi felicitación al grupo por el trabajo que están desarrollando. Como se trata del duelo, que entra de lleno en mi campo, ha sido muy importante lo que ha dicho, tiene mucha importancia el duelo sobre el recién nacido. En el recién nacido, todo niño es el portador de la fantasía de los padres. Entonces, hay un sentimiento de identificación proyectiva con el recién nacido. Entonces, y con el aspecto y el futuro que se pretende con el recién nacido. Es una prolongación de los padres, es una parte de los padres lo que se pierde. El niño, como usted ha dicho, de 5 años, ya tiene una individualidad relativa, ya tiene un aspecto relativo de esto, con lo cual evidentemente se ha desprendido en parte del padre. Sin embargo, el niño cuando nace, están, por ejemplo, los estudios de Bowlby, están los estudios de Bion, están todos esos estudios en los que hay una simbiosis maternal con el niño, una simbiosis que lentamente se van separando. Es muy significativo que el niño, en el momento en el que nace,
ya es traumático, porque ya se acabó el bienestar de no necesitar, no sentir nada, de no necesitar, no tener hambre, no tener frío, no tener no sé qué, y en el momento en el que nace tiene toda esa serie de cosas. Y entonces automáticamente, ¿a quién se pega? A la madre. La madre lo amamanta, la madre es una continuidad, que lentamente esa continuidad se va dilatando hasta que empieza a separarse con todo eso. El niño recién nacido tiene, ya digo, es el portador de todas las fantasías de los padres, por el hecho de haberlo hecho con el futuro, con el todo, se dice en psicología que muchos de todos los niños nacen con una mochila. Incluso Cooper fue uno de los padres de la antipsiquiatría, tiene una frase muy discutible, pero dice que para saber quién eres, tienes que saber quiénes fueron tus padres, tienes que saber quiénes fueron los padres de tus padres, los padres de los padres de tus padres, y que tú eres la suma de todas sus frustraciones. Entonces es muy discutible, pero sí, en el momento en que nace un niño, automáticamente se le echa al niño lo que uno quiere ser, lo que uno quiere, un proyecto vital. Ese proyecto vital se rompe. A medida que estabas hablando, yo me he acordado de dos casos que he tenido. Uno, en primer lugar, el niño que se muere, y eso lo habrás visto tú a lo largo de toda tu carrera, es muy frecuente que los padres vuelvan a ser otro hijo, pero casi de inmediato. Yo he tenido unos pacientes que tenían ese duelo del niño que nació muerto, y entonces a los 4 meses la madre estaba embarazada de nuevo. Lo que le rogué es que no le pusieran el mismo nombre que tenían pensado para lo anterior. ¿De acuerdo? Porque entonces el otro venía a ser el sustituto del muerto. Eso uno. Y dos, lo que has hablado antes de estos niños que padecen, por ejemplo, una parálisis y que duran muchísimo tiempo, que la madre se convierte en la enfermera, el padre también, toda esa serie de cosas. Esos padres no terminan de realizar esa simbiosis con el niño sigue siendo como si fuera derecho, como si fuera totalmente apegado a ellos. Y entonces su vida, depende de lo que dure, estuve tratando también, y esta vez fue al padre, no a la madre, estuve tratando al padre por la pérdida del hijo que se murió con 20 años. Y 20 años que había estado cargando con el niño, llevándolo, trayéndolo, el niño cuando se ahogaba porque no podía respirar, lo intubaba, no sé qué, no sé cuánto, lo aspiraba, toda esa serie de cosas. Y entonces era como una dedicación de 20 años de su vida a ese niño. 20 años de su vida que se fueron con ese niño. Entonces era un duelo casi interminable. Entonces me parece muy interesante lo que has propuesto de que se haga todo ese estudio. En primer lugar, pues, felicitar por supuesto al colegio y a los ponentes a la mesa. Es un debate importantísimo el que nos han traído esta tarde. Yo no soy clínico, aunque conozco el tema casi de manera tangencial, porque tengo una hija médico que trabaja en cuidados paliativos y me ha tocado montar los cuidados paliativos de la Sierra de Jaén. Entonces, bueno, en relación también a lo que comentaba el doctor Lubián, quizás los contextos son diferentes y hay que tenerlo en cuenta también, es decir, el apoyo familiar o el apoyo que tienen los ciudadanos en medios rurales o como puede ser la Sierra de Jaén no es el mismo que tiene la ciudad de Cádiz y por tanto, como epidemiólogo puedo decir que el contexto social influye. Pero no iba por ahí mi pregunta o mi reflexión. Pregunta o reflexión que puede estar equivocada, pero que tiene que ver con la formación, fundamentalmente de médicos y enfermeras. Y creo que lo de la asignatura no es una buena estrategia. Podría ser, sí, se puede plantear, pero ese tipo de asignaturas optativas o de libre elección generalmente tiene un éxito relativo, no lo va a tomar todo el mundo. Y al final, bueno, pues queda como una asignatura que está ahí, en fin, algunos la toman, otros no, y queda un poco como asignatura de segunda división. Quizás la reflexión iría porque fuera una competencia transversal en las dos carreras que he citado, fundamentalmente, una competencia de prácticamente todas las asignaturas, puesto que lo que estoy viendo es que cada especialidad
tiene un abordaje distinto del final de la vida. Y por lo tanto creo que sería interesante que fuera una competencia para prácticamente todas las especialidades, ¿no? Quizás que se reflexione por parte de los grupos que están implicados en este tema y por parte de los docentes de que finalmente pues sea eso, una competencia transversal. La asignatura sí, la asignatura podría existir, pero a lo mejor es más válida para otras titulaciones que para las propias titulaciones de ciencia de la salud. No sé, es una reflexión en voz alta que Muchas gracias, Pepe. De hecho, la asignatura existe, lo ha comentado Antonio, otra cosa es que a posteriori se haya reunido, pero me parece totalmente pertinente porque atención médica al final de la vida en todo, vamos. claro, y luego particularidades diferentes, ¿no? Yo creo que ahí, como tenemos buenos profesionales, desgraciadamente tenemos pocos titulares y pocos catedráticos, pero tenemos muy buenos profesionales. Yo creo que cuando al diseñar la ficha AB, Sí. la B o la ficha B, La pues a lo mejor en los ítems pues se puede poner, ¿no? Eso obliga también a cada docente a reflexionar sobre ese tema en su especialidad. Pero claro, eso lo tienen que hacer los docentes y los departamentos. No. No, quiero introducir porcentualmente. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Hoy tenemos por primera vez a nueva autoridad universitaria y le agradecemos su asistencia y agradecemos también la asistencia a las autoridades militares y municipales que nos acompañan y lógicamente a todos ustedes que son los que en definitiva le dan vida a esto. Muchas gracias y le esperamos en la próxima sesión.